Llegados a este punto, como siempre, nos disponemos a abrir la lata de la actualidad, diseccionarla y comérnosla, con la opinión de nuestros picoteros en este lunes, en esta nueva semana marcada por una jornada como es la del Día Internacional de la Mujer. Para hablar de asuntos que seguro les va a encantar, tenemos con nosotros a Javier Segura. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenido, sí. Pues encantado de estar aquí y de poder compartir este ratito. Fenomenal. Me alegra tenerte, igual que a Luis Manuel Tomaja. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muy ¿Anoche bien. sufriste mucho con el Betis Madrid? Fue un partido muy bonito, muy bonito. A mí me gustó, ¿eh? Es verdad que el resultado os vale más a vosotros que al Madrid, ¿no? Al Betis. Bueno, nos hubiésemos puesto muy cerca del Atlético y de la Real, pero bueno, fue bonito y se sufrió un poquito, pero mereció la pena. Efectivamente. Faltó gol, o sobró portero. Muchas gracias, Luisma, muchas gracias por hablar solo del Betis Madrid. Yo no quería sacar en tema, pero bueno, el Tremendo. Atlético hizo su parte, que fue también... 6-1. El Sevilla atraviesa sus horas más bajas, ¿eh? Absolutamente. A ver si ya... Es curioso, como equipos históricos, Sevilla, Valencia, están en una situación crítica. Valencia más sobre todo. Bueno, lo Pero el que... Valencia lleva varios años, en Sevilla ha sido ahora, ha pasado de en todo a la nada. Pues ha sido de enero del año pasado estar el segundo en la Liga, disputando plaza podio prácticamente con casi el mismo equipo y ahora aquí lo que está es, vamos, resoplando por no caer más bajo, ¿no? Sí. Y es curioso, y vivo en la Europa League. Y vivo en la Europa League, pero bueno, eso yo creo que va a ser más una cuestión accidental o circunstancial. Bueno, caerá. Ojalá que lleguéis lejos ahí, indudablemente. Vamos a un asunto que nos ha llamado evidentemente muchísima la atención y ha sido noticia de la jornada, el salvamento por parte de agentes de la Policía Nacional de una mujer de avanzada edad que sobre las 12:20 del mediodía, tal y como les hemos comentado en nuestro informativo, pues caía al río Guadiana desde el Puente Romano. Una mujer con muletas de avanzada edad caía justamente cuando estaban realizando una ronda, una patrulla de la Policía Nacional por La Loba. Se percataron de que cayó algo al río, se acercaron hasta la orilla y cuando vieron que era una persona, que era una mujer, se tiraron sin pensarlo directamente para salvarla. Y tenemos imágenes precisamente de ese momento en el que se produce la evacuación del agua de esta mujer. Después le practicaron maniobras de reanimación y fue trasladada una vez llegada la ambulancia a un centro sanitario. Pero no es ni la primera ni la última vez que tanto agentes de la Policía Nacional como de la Policía Local pues velan por la seguridad, dicho con mayúsculas, seguridad de todos en tareas como esta, y es digno de agradecer. Pues sí, hace un accidente, parece ser, ¿no? Sí. Pues afortunadamente hay presencia policial y esa mujer le puede dar gracias a Dios que estaba por ahí la policía. De tal manera es realmente extraño porque es complicado asomarse al lateral del puente romano. Y además me imagino que no debe ser nada fácil poner un sistema anticaídas como han puesto, por ejemplo, en el puente de aquí al lado de la vía o como hay en algún otro. Claro, no sé muy bien si eso tiene solución por la parte técnica. Por la parte de la Fuerza de Seguridad del Estado, pues que sigan haciendo su labor, se les felicita por la labor que han hecho hoy y que bueno, que haya presencia en todos los lugares de Mérida, que es como tiene que ser. Javier. No sé con qué frecuencia tenemos accidentes en el río, pero sí que nos impactan, ¿no? Nos generan impacto ya sea por una situación accidental o por una situación donde la propia persona ha pretendido, bueno, pues premeditadamente tirarse, ¿no? Lo que nos dicen del río es que en ese caso el puente que se lleva La Palma es el Puente Nuevo Fernández Casado. Claro, efectivamente, es más alto, ¿no? Lo que nos dicen habitualmente es que el río tiene poca profundidad. El problema que tiene este río es que tiene socavones, tiene hoyos donde se producen remolinos y sobre todo porque hay una vegetación en la que te puedes enredar y que genera la dificultad, ¿no?
La ventaja es que al final es una zona muy transitada y cuando se produce una situación de este tipo, pues en horas del día es fácil poder dar la alarma y qué bueno que había una presencia de unos agentes que no dudaron lo más mínimo en lanzarse al agua. Así que, como dice Luisma, felicidades a ellos, ¿no? Indudablemente. En vez de esta hora ocurre a las 10 de la noche, Claro, estamos hablando en otros términos, por desgracia. en otros términos y que no se ve, además. Así es. Bueno, pues nos congratulamos y damos las felicitaciones oportunas a los agentes de la Policía Nacional, de la Comisaría de Mérida, que procedieron a su rescate esta mediodía, sobre las 12:20. Vamos a otro asunto, porque hemos conocido hoy de manos del Ayuntamiento y de la portavoz del equipo de gobierno, Carmen Yáñez, cuáles son los motivos que han llevado a que se produzca un parón en las obras de restauración del convento de las Concepcionistas. Mañana les vamos a ofrecer las declaraciones de la portavoz del gobierno, pero según nos indican se va a producir, debido al hallazgo de restos arqueológicos, una modificación del proyecto inicial, de tal manera que los pilotes, los pilares que conforman una nueva pérgola que va a disponerse en el jardín o en el patio central, que pasa a ser un jardín de esa nueva plaza de las Concepcionistas, van a ubicarse en otro sitio debido precisamente al hallazgo de estos restos arqueológicos, lo que obliga a un modificado del proyecto que está haciendo ya el arquitecto que ganó el concurso de ideas de la obra, y por eso se va a retrasar, dice, en cuestión de días. No sé si habéis pasado por ahí, habéis visto qué tal están las obras, Luisma. Lo que se puede ver desde fuera, porque hay una montaña de 9 metros de altura de escombros allí, lo cual, bueno, es llamativo, ¿no? Es llamativo, pero, y yo espero que esa montaña de escombros lo hayan hecho con cuidado y que no se encuentre restos de ningún resto romano o de cualquier otra época que hay en esa zona, que es lo que espero. Yo lo primero me imagino que es algo hasta cierto punto lógico. Es decir, cuando tú inicias un proyecto como este en una zona además tan amplia, no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar, ni si los restos pues van a estar en un lugar o en otro, cosa que por otra parte creo recordar que ya ocurrió cuando se hicieron la administración en el Paseo de Roma, pues que sobre el proyecto original luego hubo que reubicar. Eso no parece lógico, es más, no solo lógico, sino además deseable. Según te vas encontrando, pues vas rehaciendo el proyecto. Eso yo creo que ahí no hay problema ninguno. Otro tema es que, por desgracia, como ha habido tantas suspicacias con respecto al proyecto desde que se inició, ha habido tanto secretismo en algunos aspectos, tantas críticas por parte de la oposición, pues cualquier cosa que ocurre, pues la verdad es que te lleva a pensar mal. Y seguramente si alguien dijese, bueno, pues si se hubiese hecho una cata un poco más exhaustiva, como había pedido Unidas Podemos, si no recuerdo mal, en su día, pues posiblemente no nos encontraríamos en una tesitura como esta. Que yo creo que es un reproche que puede ser justificado. El tema, lo importante desde mi punto de vista, es que realmente se haga una buena labor, que se respete en la medida de lo posible lo que tenga que haber allí, porque si recordamos está justo donde tiene que estar el foro provincial y el lateral del foro, que tiene que ser paralelo, bueno, consecutivo al arco de Trajano, tiene que estar ahí, el basamento tiene que estar ahí, y además es que es justo donde se está haciendo la obra, y pues sería una pena que esos restos no quedasen convenientemente pues realzados para que todo el mundo lo podamos disfrutar, y especialmente para que los técnicos del consorcio pues puedan estudiar y puedan realizar su trabajo, ¿no? Todo el mundo estamos un poquito expectantes.
El otro día estaba por el centro, me acercaba a verlo y hablaba con gente, y la verdad es que hay muchas suspicacias, hay mucha gente que dice no se está haciendo bien, los arcos se han cubierto tarde en lugar de cubrirlos en su momento, y han dejado que uno de ellos pues, pueda ser dañado por las últimas lluvias. Hay suspicacia. Yo creo que ahí lo único que se puede hacer es ser lo más transparente del mundo, explicarle bien a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo, que yo creo que en este caso pues, no se está haciendo del todo correctamente. Totalmente de acuerdo contigo, Luisma. Yo creo que esto tiene ya tan poco atractivo que ni los jubilados se acercan a la obra, de lo para que Sí, está. sí. Entonces, lo cierto es que el impacto que tendrá toda la reforma que se va a cometer ahí es tan grande, el efecto visual y de cambio que va a generar en el centro de Mérida es tan grande, que ha llamado la atención desde antes siquiera de que se hubiera procedido a la compra o a la venta del convento y de todos los proyectos que vienen después. Y ahí se han echado pues todos los ojos para hacer un caso politizado. En el punto en el que nos encontramos ahora, ni siquiera la máxima transparencia, ni la máxima divulgación, ni la máxima exhibición te garantiza que eso no se politice. No, eso. Si, y menos a estas alturas del curso. Si abres en vez de 2 metros, 2 metros y medio, ¿por qué no has abierto 3? ¿O por qué te has ido a los 2 metros y medio? Efectivamente. Si lo haces en una cuestión de días, como dice el gobierno municipal, es porque estás echando tierra por encima para que eso no se retrase porque tiene las elecciones. Si lo dejas abierto y esperas un mes más para resolverlo bien, que qué malo eres que no lo has agilizado en su debido tiempo. Si haces porque efectivamente eso quede en un entorno contemporáneo, respetando lo antiguo, porque te carga la imagen tradicional de lo que debería ser no sé qué. Es decir, lo mires por donde lo mires, al final, como ya está politizado y ahora tenemos de forma inminente lo que es las elecciones, ninguna decisión va a ser la acertada. A partir de ahí, bueno, pues habrá que creer, confiar y respetar los informes técnicos, arqueológicos y de patrimonio que se den y los pasos que se den en consecuencia. Porque desde luego si nos atenemos a las declaraciones de los políticos que puedan surgir, es que no va a ser creíble ninguna. Desgraciadamente no va a ser creíble ninguna, y lo que lo va a alentar es a más confusión de la que pueda haber. Lo único que habría que pedir en todo caso es que no se disparen los costes por retrasos innecesarios en la ejecución de la obra, y que no se disparen los costos, porque al final sale de donde sale, porque la modificación que haya que hacer del proyecto no sea una cuestión de mover medio metro un pilar que soporta una pérgola, sino que realmente se pueda ejecutar con el precio al que se licitó desde el principio. Esperemos. Mira, me estoy acordando ahora del templo de Diana. O sea, lo del templo de Diana, ¿os acordáis que el diseño inicial que se proponía en definitiva era tapar visualmente todas las medianeras de los edificios que había alrededor? Porque es verdad que lo que se veían eran patios laterales de chapa para hacer frente a la humedad. ¿Os acordáis de aquello, verdad? Bueno, echemos mano de la hemeroteca y mirar artículo por artículo todo lo que representó de polémico las obras. Y cuando ya parecía que la cosa estaba medio pues ahora había que atribuirlo a la altura de la planta baja con respecto de la planta primera, que cómo se le ocurre, que eso no puede ser explotado como local comercial. Madre del amor hermoso, si todavía estamos liados con ese tema. Y yo creo que eso ya tiene que estar pagado, ¿no? Digo yo. Hombre, digo yo. Es curioso porque ese edificio, cuya autoría es del mismo arquitecto que está haciendo la rehabilitación del convento de las Concepcionistas, que es José María, pues pese a ser premiado internacionalmente por arquitectos, ha sido denostada la obra en muchísimas ocasiones por mucha gente. Oye, hay gente que no le gusta, a mí particularmente no me disgusta, pero hay gente que entiendo que no le gusta absolutamente nada. Y cierto es que la explicación que da el arquitecto para aquella obra era precisamente realzar el templo de Diana, es decir, claro, que ninguna construcción pudiera tapar
la majestuosidad del templo de Diana. ¿Ver? Pero como hay gusto para todo, hay opiniones para todos también. Es una de las tendencias que hay, que además que yo creo que es muy sensata. Es decir, si tú tienes un monumento histórico y vas a actuar alrededor, realza el monumento histórico y obviamente no puedes hacerle competencia. A mí esa es la parte que me parece razonable, ¿no? Dentro de lo que cabe estéticamente, a mí no me disgusta tampoco, no me disgusta todo lo que se ha hecho alrededor del templo de Diana, pero luego prácticamente deja mucho que desear. Sí, en la práctica los accesos son malos, eso sí, la primera planta es verdad que ha quedado prácticamente inutilizada, quitando un par de locales que me parece que hay. Entonces es una pena que una vez que ya te pones no hayas conseguido el objetivo no primario, pero sí secundario, de darle un uso para que eso, que bueno, luego de alguna manera, por ejemplo, el ayuntamiento pues sí que ha realzado, pues poniendo el tablado del principio, el escenario delante del templo de Diana, utilizándolo para distintas ferias, etcétera, etcétera, que me parece realmente positivo, porque además lo merece y es un sitio al que hay que sacarle. Pero lo que es en sí la obra ha quedado a medias. El acceso es malo, el acceso a la calle de Santa Eulalia da un poco de vergüenza, el Cristo Pórtico ha quedado totalmente inutilizado, de hecho la gente no es algo que no se puede visitar y es algo que merece la pena. Y se fija, entonces, claro. Ha quedado a medias. Luego en Mérida, entre eso y lo que se hizo en su día, por ejemplo, con el parque de la Rambla, que se construyó uno, luego se abatió porque eran muros de hormigón y tal, pues hay unas susceptibilidades que al final nadie se fía, ¿no? Es verdad que los restos del convento de las Concepcionistas están en un sitio que, dependiendo de cómo se haga, puede resultar un valor añadido para el centro de Mérida o todo lo contrario. Y el antecedente es pues cómo ha quedado la calle Félix Valverde Lillo, ¿no? que es una obra que posiblemente fuese necesaria, que yo creo que va en la línea de lo que se está haciendo en la mayoría de los lugares turísticos como Mérida, pero que a la postre le falta vida. Hombre, ya lo decía el carnaval, la letrería del carnaval. Claro, entonces... Qué bonita ha quedado la plaza, digo, qué bonita ha quedado la calle, que es muy comercial, está montosa. Y perdón Montosa. por la publicidad, está montosa y está montosa. Claro. Ya está. ¿Y por qué no paga alquiler? Que efectivamente, bueno, pero ya sabemos que de todas maneras los proyectos de Mérida tardan muchos años en transformar en la realidad que nos gustaría ver, ¿no? Ojalá que la calle Félix Valverde Lillo empiece a tomar vida como un lugar de esparcimiento, de paseo y de actividad comercial. Vamos a darle unos cuantos años. Hay que darle unos cuantos años. Esperemos que funcione. Bueno, vamos a otro asunto, porque el Diario Oficial de Extremadura ha publicado la redacción del Plan Territorial de Mérida. Visto así, yo me he quedado también ojiplático como vosotros, porque no sabía exactamente a qué se refería, y hoy hemos podido conocer que se trata como de un gran plan, de un plan general de una ciudad, pero a nivel de toda la comarca, es decir, incluye varias localidades de la comarca de Mérida y sirve sobre todo para delimitar, atención y ojo, porque esto ha tenido sus más y sus menos, delimitar los núcleos poblacionales. No sé si sabéis, por ejemplo, que en Calamonte hay una parte de terreno, de territorio que está en la falda de la sierra, que Calamonte lo reclama para ellos y paga el IBI en la ciudad de Mérida, y prácticamente a la salida de una calle de Calamonte ya es término municipal de Mérida. Pues para todos esos conflictos se va a hacer este Plan Territorial de Mérida. Javier. Es que no tengo mucho que decir respecto de este tema, me parece muy bien, lo que me parece un poquito tarde. Vamos, que es que esto no sé si que aprovechar la polémica está con Calamonte, y con Arroyos en algunas partes del término municipal de Mérida, que como sabéis es muy amplio. Sí, es el segundo término municipal más grande de toda la provincia
y además es absorbente porque rodea los términos municipales de muchísimos pueblos. Es decir, cuando tú entras justo en límite con la provincia de Cáceres, sigue siendo término municipal de Mérida. Limita con Almendralejo, teniendo un municipio por medio, como es Torremejía, por efectivamente, ejemplo. ¿no? Entonces, claro, pues es tan excesivamente amplio que es normal que haya que delimitar. Pero sobre todo porque no estamos hablando de la delimitación de lo público, sino de limitación incluso de fincas privadas, que ahí es donde está el problema. Es decir, podemos encontrarnos tierras de labor, olivares o viñedos, que en sus parcelaciones, claro, tú ves una gran extensión, pero lo que estás viendo son 2 términos municipales, que es propiedad de la misma persona, del mismo agricultor, de la misma empresa, de quien sea. Es decir, y al final dices tú, ¿y este para quién le está dando los impuestos? ¿Para aquí o para allí? Hay que delimitar, ¿no? ¿Dónde está el sendero, ¿no? que delimita? En el momento en el que entran caminos comunales, en el momento en el que entra urbanizaciones o tener que pagar impuestos por alguna actividad industrial, pues ahí sí que tenemos una gorda montada, porque claro, ya ahí son otros intereses los que se generan, ¿no? Absorción por parte de todo. En término municipal de Mérida y punto pelota. Calamonte, como los romanos. Calamonte tiene una diatriba histórica con Mérida porque le está pidiendo una parte que básicamente, digo, es una calle que finaliza la calle y ya es término municipal de Mérida. Bueno, de hecho, creo que hay vecinos que pagan sus impuestos en Mérida en lugar de Calamonte, estando en la misma localidad de Calamonte, ¿no? Y en tiempos pasados ambos alcaldes, tanto socialista como del Partido Popular, me decían que eso debía revertir ya de una vez en Calamonte, y le habían solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Mérida revertir esa parte de ese término, de esa calle, para que fuese de Calamonte, término municipal de Calamonte, pero Mérida no deja. Yo de todas maneras, Fran... Ya no hay ningún conde como antaño que diga compro en término municipal de Montijo y lo convierto en independiente. O en Almendralejo me parece que fue vendida. Fue comprada por los propios almendralejenses, si no recuerdo mal. Sí, pero Almendralejo previamente pertenecía a Mérida y Mérida lo vendió a Sevilla, ¿vale? La orden santiaguista. Y compró su propia libertad, vamos a decirlo, los propios almendralejenses, efectivamente, para comprar su para villa. independencia estamos nosotros ahora. Bueno, que vamos a pensar en positivo, es decir, más allá de lo territorial, lo ideal sería que pensáramos en el aspecto poblacional, ¿no? A mí cosas que no me gustan, por ejemplo, pues no me gusta de las escombreras que están en términos de nadie, que están en los límites municipales. ¿Quién recoge las escombreras ilegales que nos encontramos pegadas a algunas carreteras? Los límites de los cascos urbanos. Efectivamente. 2, solares. O sea, ya no solo la propia vertebración urbana, sino las zonas que quedan entre medio incluso de zonas de urbanizaciones. Vayamos hacia Don Álvaro, vayamos hacia Almendralejo, vayamos hacia Calamonte, la barriada La Liebre. Ahí medio, ¿qué hacemos? Es decir, y sobre todo, vamos a pensar más en la movilidad de la ciudadanía, transporte público, servicio de limpieza, potabilización de agua, actividad comercial. Si yo quiero ir en autobús hasta Calamonte, ¿cómo lo tengo? Si quiero ir a cualquiera de los municipios que ha mencionado, Villagonzalo, ¿cómo lo hago? A Torremejía, ¿cómo lo hago? ¿Qué tipo de transporte es el que tendría que utilizar y con qué frecuencia? Si vamos a pensar un poco más en ese sentido en positivo, la propia urbanización industrial, polígonos industriales que no sean solares vacíos, sino que se llenen o que se doten y que saque la industria del centro de las propias ciudades, que lo haga de una manera, bueno, pues eso, pues competitiva y adecuada, ¿no?, para lo que es la actividad para la que se programa. A mí me gustaría que en ese plan de ordenación o ese plan territorial... en teoría sirve para todo eso, en teoría. En teoría, claro, pero fíjate por dónde hemos empezado. Hemos empezado de, quita tú que esta tierra es mía, no, dámela, que yo la quiero, en fin. Hay que pensar un poco hacia dónde nos lleva. Bueno, a ver cuál es el resultado de este estudio que se ha adjudicado, que no está mal, ¿eh? 175.631 euros a Manuel Jesús Boraita. Yo iba a ir por ahí, ya hablando en serio. Yo además creo que los procedimientos administrativos
deberían ser opacos para el contribuyente. Es decir, te tendría que dar exactamente igual que esta zona pertenezca en términos municipal de A o de B, o que esto pertenezca a las competencias de la consejería de X o las consejerías de Y. Yo lo que sé es que la administración me tiene que ofrecer un servicio, yo a cambio pago unos determinados impuestos y eso debería ser totalmente ajeno al contribuyente. Es lo que pienso, con lo que debería dar exactamente igual. Es verdad que todas las tasas y los impuestos son bastante diferentes, por ejemplo, entre Calamonte y Mérida, mucho, ¿no? Pero bueno, hágase para que no sean diferentes. Simplemente, entre otras cosas, porque hay una serie de servicios que no dependen de a qué término municipal pertenezca, sino que depende de en qué lugar te encuentres, ¿no? Entonces, por ahí, punto A. Punto B, lo que decía Javier, yo lo que me imaginaba precisamente es eso, igual que un PGE, el Plan General Municipal de Mérida, no solamente está teniendo en cuenta pues qué vamos a hacer en este momento, sino que se supone que se plantea al futuro, hacia vista, qué va a necesitar Mérida, qué queremos hacer. Pues yo creo que este plan territorial debería ser también un momento único para ello. En Mérida, por desgracia, es cierto que ningún plan general de ordenación urbana ha funcionado como se quería, pero desde hace siglos, ¿no? Pero bueno, por lo menos que... Y ahí yo creo que la idea básica es no la comarca de Mérida, sino el área metropolitana de Mérida y empezar a crear sobre todo esos medios de comunicación que es que son necesarias, es que cada día, bueno, medio Calamonte trabaja en Mérida, o va y viene para comprar o para traer a los niños o para ir al cine, ¿no? Y hay meritenses que se han ido a residir a Calamonte, claro, o a trujillanos, ¿no? Porque la vivienda es más accesible, más barata, vamos. La zona más cercana a Cornalvo de Trujillano está habitada fundamentalmente por antiguos habitantes de Mérida, como yo digo, emeritenses de todos los lugares, ¿no? Y gente de Esparragalejo va y viene todos los días. Sí. Entonces, es verdad, lo que de verdad hay que empezar a pensar es cómo convertimos realmente a Mérida en el centro de una zona metropolitana que le permita ofrecer unos servicios que un pueblo no puede de ninguna manera tener. No por atraer a Mérida, no, sino por ofrecer un servicio. Es decir, en Esparragalejo, pues nunca vas a poder tener, yo qué sé, un McDonald's o un cine, porque no te lo van a permitir. Bueno, pues que tú tengas la posibilidad de acercarte de una manera sencilla a ello, porque sabes que forma parte de tu... Y ahí, muy importante, el tema del tren. El tren está estrangulando a Mérida, pero de alguna manera está estrangulando también a toda la comarca. El otro día salía el tema de que los convoys no van a poder parar en Espacio Mérida cuando es una estación nueva. Y además has mencionado el tren, que además en el caso particular de Mérida es un tren a los 4 norte, sur, este, oeste. Vayas hacia Almendralejo, tienes vía de tren y estaciones, vayas hacia el norte, tienes vía de tren y estaciones, hacia Badajoz la tienes y hacia Don Benito la tienes, que es curioso que el tren, un tren de proximidad, vertebraría en ese sentido un cercanía que permitiese ir y venir a trabajar a Almendralejo, a Mérida, a los pueblos de los alrededores. Es que existe, lo que falta es en tren. Para la futura está la vía, pero no... dotación universitaria que le falta a Mérida sería fabuloso. La Junta de Extremadura emite cada cierto tiempo, edita lo que es el Atlas Socioeconómico de Extremadura. Es muy interesante porque, entre otras cosas, lo que analiza es cómo se mueve la población en relación a lo que vaya a hacer, en relación a la administración, en relación a la sanidad, al comercio, a las inversiones, al empleo. Lo que llama mucho la atención es que para toda la población que rodea a Mérida y la propia ciudad de Mérida, esa atracción que pueda generar Mérida como el núcleo poblacional más importante no tiene su efecto en términos de esta actividad industrial,
actividad comercial, actividad de ocio, no lo tiene. Badajoz, ya de por sí, evidentemente, tiene 3 veces más población, por decirlo de algún modo, que Mérida, pero el efecto de atracción que incluso genera sobre la propia población de Mérida es mayor que la Mérida en sí genera sobre los pueblos. No sé si en términos de intensidad, es decir, si yo viviera en Villa Gonzalo, pues lo más alejado, ¿no?, por decirlo de algún modo, y yo dijera, quiero ir a hacer algo, posiblemente opte más por ir a Don Benito. Dice, no, es que la tiene más cerca. Sí, la tengo más cerca. Incluso puedo decir, voy a Badajoz, antes que decir voy a Mérida, porque lo que espero en Mérida no es tan atractivo, no es tan interesante que lo que me pueda proveer Badajoz o lo que me pueda proveer Don Benito. Y ojito, Don Benito en el futuro, 2027, 27. ¿no? 2027, que va a ser ya Vegas Alta. Y eso va a generar un efecto de repunte interesante de ver. Este viernes se firmó el protocolo. Bueno, vamos a otro tema rápidamente antes de que nos devore el tiempo. Es que Alberto Núñez Feijóo, el presidente nacional del Partido Popular, está de visita en Extremadura, en Cáceres. Y antes de la visita de hoy, lunes, Núñez Feijóo ha hablado sobre la marcha de Ferrovial a Países Bajos, señalando que nunca un gobierno, dice, dañó tanto la reputación del empresario español, y ha señalado su disgusto personal e institucional por la marcha de Ferrovial a este país, criticando, dice, la desinformación del gobierno sobre este asunto. Bueno, ¿qué os parece? Luisma. Es un asunto, desde mi punto de vista, triste por muchos hechos. Primero, por el hecho de que una empresa de cuna española pues haya abandonado el país. Esperemos que a efectos de trabajo no suponga la pérdida de puestos de empleo, como dicen, como ellos aseguran. Es alegre en el sentido en el que si esto supone una ventaja competitiva para la empresa frente a otros mercados, como dice en el estadounidense, pues fantástico, porque es un orgullo. Hace 15 días estaba visitando a mis hijas, os lo dije, en Polonia, y me alegraba ver sucursales de Santander por allí, que estaban abriendo sucursales nuevas, ¿no? Es decir, bueno, pues una empresa española que al final acaba en cualquier lugar del mundo. Pero es una pena que tenga que hacerlo. Es una pena que la legislación española no le permita hacer eso, o la deuda, en este caso, como hablan, ¿no? Entonces, ahí es una pena. Y por otra parte, muy lamentable los comentarios que el gobierno ha hecho a esta salida. Yo creo que hay que tener, primero, más seni, como dicen los catalanes, y segundo, hay que tener también un saber estar. Es decir, que te molesta que una empresa se vaya, por supuesto, pero no lo evidencies de esa manera, y tienes que tratar a todo español y a toda empresa española con respeto. Piénsate qué es lo que ha pasado para que esa empresa se vaya. Que posiblemente no solo sea culpa del último gobierno, es decir, porque las leyes españolas y la deuda española es un desastre desde hace 15 años. Ya sufrimos en su día la crisis de deuda con el, ¿cómo se llama? El índice este en los 800, cuando la prima de riesgo, en los 800, y eso fueron gobiernos anteriores, gobiernos del PP, ¿no? O sea que no es solamente este gobierno. Lo que sí es solamente este gobierno es que, hombre, tienes que tener un poquito de más decencia, de tratar a cualquier empresa con respeto, se vaya o no se vaya, haga lo que tú quieras o no hagas lo que tú quieras, ¿no? Y luego ahí hay un planteamiento de base de cómo está gestionada España, que en este gobierno y en los gobiernos anteriores, pues la verdad es que nunca ha favorecido a las empresas. Por burocracia, por legislación obsoleta, por mil motivos. Javier. No sé, yo tiraría de historia, ¿vale? Tiraría de historia porque todavía me gustaría saber
qué empresa, qué empresario, qué burgués en la época de la burguesía y tal es fiel a su patria. Cuando patria, sí. a su patria de bolsillo suyo de él, Es que claro, es para lo que no a la existen colectiva, no a es la que es social, para ¿no? lo que existen las empresas. Porque efectivamente, al final te das cuenta de que en la medida en la que tengan posibilidad de hacer escapismo, lo hacen. En los grandes momentos de crisis, ya sea económica o ya sea bélica, lo primero que salen son los capitales. Por poner un ejemplo que me viene a la cabeza y que ocurría en Argentina en los años 90 e incluso primeros años 2000, cuando Argentina no era capaz de pagar su deuda al Fondo Monetario Internacional, automáticamente lo que salían eran los capitales de los empresarios en dólares, salían fuera del país para que no les cogiera el corralito, es decir, esa limitación que tenían ciudadanos y empresas de poder utilizar el dinero, ¿no? Bueno, pues al final lo que vemos que en una economía global, Ferrovial es una empresa a nivel internacional, a nivel mundial, que cada vez que hace apuestas o hace inversiones, o licitaciones, las hace por muchos miles de millones de euros, pues al final está claro que no mira tanto dónde está el domicilio social en el que propiamente paga los impuestos, sino que mira otros ratios, otros indicadores. Pues todavía menos mal que le ha dado por ubicarla dentro del marco de la Unión Europea, que permite estas disonancias fiscales entre un país y otro. Yo también estoy de acuerdo de que creo que el Gobierno, y menos a estas alturas, debe hacer trinchera para cualquier cosa que ocurra, ya sea promovida directamente por ellos o promovida por otros ajenos. Yo estoy convencido de que la decisión de Ferrovial sería comunicada en todo caso a través de Comisión de Mercado de Valores, si es que cotiza en IBEX, que me imagino que sí, pero en ningún caso mediante un escrito dirigido al Consejo de Ministros, en donde le diga, señores ministros y ministras, me voy a Holanda. Y después del señor Del Pino, extremeño, circunstancialmente extremeño y de los que le gusta venir a Extremadura los fines de semana en su helicóptero personal, no piensa que viene en tren a ver Zocana, bueno, pues ha tomado la decisión de deslocalizar de España, pues donde pague los impuestos, pero no el negocio. Ahí importante que, aunque Ferrovial es una de las grandes, los datos dicen que son cientos de empresas mensualmente que se están yendo a Portugal. Sí, pues es que es normal. Por los mismos motivos, porque Portugal les está ofreciendo unas condiciones, sobre todo económicas y laborales, que no oferta España. Entonces, estamos descapitalizando España y estamos permitiendo que eso ocurra, cuando la lógica dice que un país con el poderío que debería tener España no debería entrar en competencia con Portugal. Y sin embargo, no solamente estamos compitiendo con él, sino que es que encima nos está ganando. Entonces, ahí hay que hacérselo ver. Eso sí que... Porque al final una empresa que se va es un puesto de trabajo que se pone en riesgo en España, son capitales que se pierden, son impuestos que se pierden. Entonces, hay muchas veces, esto lo sabe cualquiera, que te interesa ganar un poquito menos para al final, a la postre, ganar más. Y además, cuando tú tienes un cierto poder económico, adquieres un poder de negociación que no tienes de otra manera. Si nosotros estamos permitiendo que por H o por B las empresas se nos vayan del país, hay una parte que es parte de la globalización contra la que no puedes competir. No vas a poder competir con las condiciones laborales de China, pero sí puedes competir contra Portugal, contra Francia, contra Italia, o deberíamos estar ahí. Deberíamos. Eso es una cosa que se lo debiera ver también la Unión Europea, ¿no? Porque no son paraísos fiscales ni mucho menos, pero tienen condiciones fiscales más ventajosas. Irlanda, Luxemburgo, ahora Países Bajos, que lo que pretende Países Bajos, captar la City de Londres después del Brexit y ser la nueva City, ¿no? Europea. ¿Pero por qué no lo hacemos nosotros? Sí, porque, yo estoy contigo en eso, pero también es cierto que si todo lo hacemos, al final, claro, eso habrá que ordenarlo de alguna manera. Sí, pero la alternativa primera que se habló en el Brexit como nueva City fue Madrid. Sí.
Y al final... Es una de las candidatas. No hemos hecho nada, se nos ha escapado esa oportunidad, como otras muchas que se nos han escapado, y al final pues seguimos felices de la vida, permitiendo que perdimos la City, perdimos la parte del CERN en su día, permitimos el ITER, permitimos que se nos hayan... Es que permitimos que se nos fue el Euro Disney en su día, entonces nos lo tenemos que hacer pensar. Es que un proyecto de envergadura como esa, al final supone muchos miles de puestos de trabajo y a la postre, bueno... En fin, me consta, por cierto, para todos maneras, aquellos que han visitado Euro Disney, en un artículo económico, que la compañía no está del todo contenta con la decisión, ahora que están celebrando los 25 años, de haberse ido a París. Porque pese a que París, evidentemente, es el gran destino turístico, llueve mucho. Y eso impide que el parque sea más visitado. Y les hubiera ido mejor en Valencia, en el Levante, donde se manejaba, si recordáis, como una de las principales opciones, ¿no? Antes que incluso París. Pero bueno, lo he leído en un artículo económico de la compañía, que ahora no puede cambiarlo, evidentemente, pero todo tiene su ventaja y sus inconvenientes. Agradecer a nuestros picoteros que hayan atendido, como siempre, con sus comentarios, la actualidad, esta llamada a la actualidad que realizamos día a día aquí en La Picota. Luisma, gracias, que pases una buena semana, a ver si llueve algo, sobre todo para los alérgicos, que podamos recuperar la voz. Gracias a vosotros, saludos a todos los picoteros. Y lo mismo digo, Javier, que disfrutes. Tú no eres Igualmente. alérgico, ¿no? O sea, No, yo de momento estas alergias no las tengo. Pero vamos, que con la atmósfera como está, pues cualquier día nos surgen. No te descuides. Nos vamos. Señores, gracias por su atención. Mañana regresamos a una nueva edición de La Picota aquí en Televisión Extremeña, en torno a las 9 menos 25 de la noche, en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y ahora Twitch, y también nuestra página web en televisionextremeña.com. Mañana en la TDT y en esos canales digitales nos podrán seguir aquí en La Picota. Que sean felices.